La sombra de mi hermano. Mi hermano, Diego, siempre fue el aventurero de la familia. Le fascinaba viajar, conocer lugares remotos y aprender de culturas olvidadas. Mientras el resto de nosotros vivía vidas normales, con trabajos estables y rutinas aburridas, él siempre estaba en movimiento, descubriendo algo nuevo. Los relatos que traía de vuelta eran sorprendentes, casi irreales. Pero fue después de uno de sus últimos viajes, cuando todo cambió de forma aterradora. Recuerdo perfectamente el día que me contó sobre África. Se había obsesionado con algo distinto, algo oscuro. La magia negra. Decía que todo lo que conocía hasta ese momento era solo la superficie de algo mucho más profundo. Hablaba de rituales ancestrales y de prácticas que muchos no se atreverían a mencionar en voz alta. Quiero ir a la raíz, al origen de la magia negra. África es donde todo comenzó, me dijo con una mirada que no reconocía. Lo que más me preocupaba no era tanto el hecho de que quisiera estudiar algo tan peligroso, sino la intensidad con la que lo decía. Algo en su mirada parecía haber cambiado. Sus ojos, siempre llenos de vida y curiosidad, ahora estaban fijos en algo que no alcanzaba a entender. Diego partió unos días después, y como siempre, me prometió que mantendría el contacto. Al principio lo hizo. Recibía correos electrónicos y llamadas esporádicas contando sobre sus aventuras y lo poco que había logrado descubrir. Hablaba de aldeas escondidas, de chamanes con siglos de sabiduría, de ofrendas y rituales que no podían ser presenciados por ojos no iniciados. Me decía que sentía estar a punto de descubrir algo que lo cambiaría para siempre. Y, en efecto, lo cambió. Pero no de la manera que esperaba. Pasaron 2 semanas desde su última llamada y el silencio comenzó a preocuparme. Intenté llamarlo varias veces, pero nunca recibí respuesta. Me decían que las líneas en aquella región eran inestables, pero algo dentro de mí no podía dejar de pensar que algo mucho más serio había sucedido. Una noche, casi un mes después de su partida, me desperté sobresaltado. La puerta principal se cerró con un golpe y escuché pasos pesados en el pasillo. Me levanté de inmediato y ahí estaba él. Diego había vuelto. Pero no era el Diego que conocía. Se veía más delgado, su piel más pálida, y sus ojos eran lo más perturbador. Tenía una mirada vacía, como si hubiera dejado algo importante detrás. No dijo nada. No hizo contacto visual, solo se fue directo a su habitación y cerró la puerta con un golpe seco. Quise hablarle, preguntarle qué había pasado, pero algo me impidió acercarme. Con el pasar de los días, noté que apenas comía, no salía de su cuarto y, lo más inquietante, jamás respondía cuando le hablaba. Pero lo peor ocurría por las noches. Ruidos inexplicables comenzaban a escucharse desde su habitación. Golpes, pasos, y una sensación de que no estaba solo. Era como si alguien más estuviera allí, algo que no podía ver, pero que se sentía. Comencé a investigar por mi cuenta. Revisé su computadora, sus notas de viaje, tratando de entender qué había pasado en África. Todo apuntaba a una pequeña aldea en una zona remota, cerca de un río del que nunca había oído hablar. Los locales lo llamaban el Río de las Almas. Allí, al parecer, existía un lugar donde los iniciados en la magia negra podían conectar con fuerzas que no eran de este mundo. Pero los relatos eran vagos y muchos advertían sobre el peligro de acercarse a esa zona. Mientras más leía, más convencido estaba de que algo había seguido a Diego desde África, algo que había tomado parte de él. Decidí confrontarlo, aunque una parte de mí temía lo que podría descubrir. Cuando finalmente reuní el valor para abrir la puerta de su habitación, lo encontré sentado en el suelo, mirando fijamente una extraña figura tallada en madera que nunca había visto antes. Sentí un escalofrío recorrerme. Sabía que debía hacer algo, pero no tenía idea de qué. La única opción que me quedaba era viajar a África y encontrar respuestas. Si no lograba entender que había cambiado a mi hermano, entonces nunca volvería a ser el mismo, si es que aún quedaba algo de él. Lo más extraño fue que cuando le mencioné la idea de viajar al mismo lugar de donde había regresado, él simplemente asintió. Como si supiera que debía volver. No estaba preparado para lo que vendría después.
Diego y yo partimos en un vuelo hacia África una semana después, pero mientras más nos acercábamos a nuestro destino, más evidente se hacía que algo andaba muy mal. Diego no era el mismo, y yo sentía que, aunque su cuerpo estaba a mi lado, su alma había quedado atrapada en aquel oscuro rincón del mundo. Lo que sucedió en ese lugar aún me atormenta cada noche, y es lo que contaré en las siguientes partes de esta historia. África nos esperaba con horrores más allá de la comprensión humana, y yo estaba a punto de enfrentarme a ellos. Aterrizamos en África con una sensación que solo podría describirse como pesadez. Desde el momento en que puse un pie fuera del avión, sentí como si una mano invisible me presionara el pecho, dificultándome la respiración. Diego, por su parte, estaba tan indiferente como siempre. Su mirada perdida y la ausencia total de emociones en su rostro me hacían sentir que ya no viajaba con mi hermano, sino con una carcasa vacía. Nuestro destino final era una aldea pequeña y aislada, ubicada en las profundidades de un territorio que ni siquiera aparecía en los mapas. Los locales apenas hablaban de ella. Cuando les preguntaba cómo llegar, muchos desviaban la mirada o hacían gestos de advertencia. Decían que ese lugar, el Río de las Almas, no era para turistas ni para gente que quisiera regresar indemne. Era un sitio sagrado, maldito según algunos, donde las almas de los muertos y las fuerzas oscuras convivían de una forma que nadie se atrevía a entender. El viaje hacia el río fue largo, agotador y cada vez más surrealista. Tomamos un autobús que nos llevó por caminos de tierra, más allá de lo que cualquiera consideraría civilización. Cada kilómetro que avanzábamos, más denso se volvía el ambiente. A nuestro alrededor, la selva se hacía cada vez más opresiva, como si los árboles mismos estuvieran observándonos, vigilándonos. El aire era pesado y húmedo, y las noches eran insoportablemente silenciosas. Diego permanecía igual de desconectado de todo. No hablaba, no comía, apenas dormía. Solo se quedaba sentado, observando el horizonte con esa mirada vacía que me aterraba. Intenté mantener la calma, pero el creciente malestar dentro de mí me hacía difícil cualquier intento de racionalizar lo que estaba sucediendo. Algo estaba mal, y ese algo parecía estar empeorando con cada paso que dábamos hacia nuestro destino. Finalmente, después de días de viaje, llegamos a la aldea que Diego había mencionado en sus notas. Apenas era un grupo de cabañas de barro y madera, rodeadas por una espesura que parecía estar al acecho, esperando el momento oportuno para tragarnos. Los aldeanos nos miraban de reojo, como si supieran lo que estábamos buscando y al mismo tiempo desearan no tener nada que ver con nosotros. El líder de la aldea, un hombre anciano con la piel curtida por los años, nos recibió con una mezcla de recelo y resignación. Me llevó a su cabaña mientras Diego se quedaba afuera, inmóvil como siempre. Una vez dentro, el anciano me explicó lo que creía que estaba sucediendo, aunque sus palabras solo lograron aumentar mi miedo. El río de las almas, me dijo, es un lugar donde lo que está muerto no siempre descansa. Allí, las barreras entre este mundo y el otro son más delgadas. Los que van en busca de respuestas suelen encontrar más de lo que querían. Y algunos, no regresan igual. Me miró con una seriedad que no podía ignorar. Tu hermano fue demasiado lejos. Hay cosas que no deberían despertarse, y él lo hizo. Intenté entender sus palabras, pero solo lograba sentir una creciente desesperación. Según el anciano, Diego había hecho un ritual que estaba destinado a abrir una puerta entre este mundo y otro, un lugar donde las almas perdidas vagaban, buscando algo a lo que aferrarse. El problema era que esa puerta no se cerraba fácilmente, y lo que había cruzado de regreso con Diego no era él. Al menos, no del todo. El anciano no podía darme una solución clara. Solo me advirtió que debíamos tener mucho cuidado en ese lugar, especialmente en el río. El agua, dijo, es lo que conecta este mundo con el otro. Si te quedas demasiado tiempo allí, corres el riesgo de que algo te siga. A pesar de sus advertencias, no tenía otra opción. Tenía que seguir. Diego no era solo mi hermano, era la única familia que realmente me importaba, y no podía dejarlo atrapado en ese estado de descomposición emocional y espiritual. Al día siguiente, guiados por un joven de la aldea que conocía el camino, comenzamos nuestra caminata hacia el río.
El paisaje era cada vez más extraño. Los árboles, antes exuberantes y verdes, ahora se volvían retorcidos y oscuros. Las aves dejaron de cantar y el único sonido que nos acompañaba era el de nuestras pisadas sobre la tierra húmeda. El joven nos llevó hasta el borde del río y, antes de marcharse, me dio una última advertencia: no te quedes mucho tiempo. No mires directamente al agua. Cuando llegamos, el río no era como lo había imaginado. No era un cuerpo de agua ancho y majestuoso, sino un riachuelo oscuro y turbio, casi oculto entre las sombras de los árboles. El aire alrededor del lugar era diferente, pesado, como si estuviera cargado de algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Diego se acercó al borde del agua sin vacilar, mientras yo me mantenía a una distancia prudente, observando cada uno de sus movimientos. Sentí una presión en mi pecho, similar a la que había sentido al llegar a África, pero mucho más intensa. Mi respiración se hizo pesada y mi mente comenzó a llenarse de pensamientos oscuros, como si algo dentro de mí intentara apoderarse de mis emociones. El agua del río parecía moverse de forma antinatural, como si algo se agitara debajo de la superficie. Diego se arrodilló y, por primera vez en días, vi algo cambiar en su expresión. No fue alivio, ni siquiera miedo. Fue una especie de reconocimiento, como si hubiera encontrado lo que había estado buscando. En ese momento, algo cambió. La temperatura cayó de golpe y el río, que hasta ese punto había estado fluyendo lentamente, se detuvo por completo. El silencio que siguió fue abrumador, como si todo lo que nos rodeaba hubiera desaparecido. Sentí una presencia detrás de mí, pero cuando me giré, no vi nada. Aún así, sabía que algo estaba allí, observando, esperando. Diego metió las manos en el agua y de repente, todo se volvió oscuro. Lo siguiente que recuerdo es despertar en la orilla, el cuerpo de mi hermano tendido a mi lado, inconsciente. Algo había cambiado. No sabía qué, pero lo sentía en el aire, en mi piel. Lo peor es que sabía que aún no había terminado. África nos había atrapado en su red, y ahora, lo que sea que habíamos desatado estaba con nosotros. Cuando Diego abrió los ojos, algo en él era diferente. A primera vista, seguía siendo mi hermano, su misma cara inexpresiva, su postura rígida, pero había algo que no podía poner en palabras, una sensación incómoda que me decía que ya no estábamos solos, que había algo más en él, algo que no pertenecía a este mundo. Nos quedamos en el borde del río por un tiempo que no pude medir. El aire se había vuelto más pesado, y la sensación de estar siendo observado no me dejaba en paz. Intenté sacudir ese pensamiento de mi cabeza, convencido de que tal vez solo era la tensión acumulada de todo lo que habíamos pasado. Pero cada vez que miraba a Diego, esa certeza de que algo había cambiado se aferraba a mi mente, como una sombra que no podía apartar. Decidimos regresar a la aldea, aunque no fue exactamente una decisión en conjunto. Diego no habló ni dio ninguna señal de querer hacerlo, simplemente empezó a caminar de vuelta y yo lo seguí. El camino de regreso fue aún más extraño que la primera vez. La jungla, que antes era una mezcla de vida y color, ahora parecía sombría, apagada, casi moribunda. Los árboles, altos y densos, se cerraban a nuestro alrededor como si el mundo mismo intentara atraparnos en ese lugar. A medida que avanzábamos, noté algo inquietante: no había sonidos. Ni un solo insecto, ni un pájaro, ni siquiera el susurro del viento. Todo estaba sumido en un silencio tan profundo que me hacía sentir que estábamos atravesando una tierra de nadie, un espacio entre el mundo de los vivos y algo mucho peor. De vez en cuando, sentía esa misma presión detrás de mí, esa sensación de que había alguien más, o algo más, caminando con nosotros. Cada vez que me giraba para ver, no encontraba nada, pero no podía deshacerme de la certeza de que no estábamos solos. El sol comenzó a ponerse cuando llegamos a la aldea, y aunque los aldeanos nos observaron de la misma manera cautelosa de antes, noté algo diferente en sus miradas. Esta vez, parecían tener miedo, no solo de Diego, sino de mí también. Era como si ambos hubiéramos traído algo con nosotros del río, algo que ellos podían percibir pero que yo aún no comprendía del todo. El anciano de la aldea, aquel que me había dado las advertencias sobre el río de las almas, nos esperaba en la entrada de su cabaña.
Cuando vio a Diego, su rostro se tensó de inmediato. No me dijo nada, pero la mirada que me dirigió me lo dejó claro, había sucedido algo irreparable. Sin decir una palabra, el anciano nos hizo señas para que lo siguiéramos al interior de la cabaña. La atmósfera allí dentro era opresiva, y el humo de incienso llenaba el aire, mezclándose con el olor terroso de la madera vieja y el barro. Nos sentamos frente a él, y con una mirada cansada, comenzó a hablar. El río ha tomado lo que quería, dijo en un tono bajo y grave. Pero lo que sea que regresó con ustedes no es completo, y eso es lo más peligroso. Diego fue a buscar algo que no debía, y ahora está atrapado en un espacio entre este mundo y el otro. Su alma no es enteramente suya. Las palabras del anciano me golpearon como una ráfaga de viento frío. Intenté no creer lo que decía, racionalizarlo como el delirio de una cultura que creía en supersticiones. Pero todo lo que había visto, todo lo que había sentido, me decía que no estaba tan lejos de la verdad como me gustaría pensar. Le pregunté cómo podíamos revertirlo, cómo podía traer de vuelta a mi hermano, el verdadero Diego. El anciano, sin levantar la mirada, solo murmuró: algunas puertas, una vez abiertas, no se cierran fácilmente. Salimos de su cabaña sin una solución, sin una dirección clara de qué hacer a continuación. La noche había caído por completo, y la aldea, normalmente llena de murmullos y sonidos, estaba en completo silencio, sumida en una quietud que me ponía los nervios de punta. Diego, como si nada le afectara, comenzó a caminar hacia una pequeña cabaña que nos habían asignado para pasar la noche. Me apresuré a seguirlo, aún con la cabeza llena de preguntas y una creciente sensación de pánico que intentaba contener. La cabaña era humilde, solo 2 camas y una mesa en el centro. Diego se tumbó en una de las camas sin siquiera quitarse los zapatos, mientras yo me quedaba de pie, observándolo desde el umbral de la puerta. Algo en su quietud me aterraba. Era como si hubiera algo dentro de él que simplemente estuviera esperando, acechando, y yo no quería estar cerca cuando finalmente decidiera revelarse. La noche fue larga. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el sonido de mi propia respiración mezclado con una inquietante sensación de que había algo más en la habitación, algo que no debía estar allí. Cuando me asomaba a ver a Diego, lo encontraba exactamente igual, inmóvil en su cama, con la mirada perdida en el techo, como si estuviera atrapado en un lugar lejano, inaccesible. En algún momento de la madrugada, escuché un sonido afuera de la cabaña. Era leve, como el crujido de ramas rotas bajo pies invisibles. Me levanté lentamente y me acerqué a la ventana, asomándome con cautela. No había nada, solo la densa oscuridad de la jungla alrededor. Pero el sonido no se detuvo. Era como si algo se estuviera moviendo en la espesura, rodeando la cabaña, esperando el momento adecuado para aparecer. Me quedé en vela el resto de la noche, con los ojos bien abiertos, sin atreverme a moverme demasiado, temeroso de que cualquier movimiento pudiera atraer la atención de lo que sea que estuviera allí afuera. Cuando el sol finalmente comenzó a iluminar el horizonte, la tensión en el aire disminuyó un poco, pero la sensación de peligro seguía latente. Diego se levantó de la cama como si nada hubiera sucedido, y sin decir palabra, comenzó a caminar hacia la puerta. Lo seguí, porque no sabía qué más hacer, pero cada paso que daba junto a él sentía que me adentraba más en una pesadilla de la que ya no podría escapar. Esa mañana, el anciano nos entregó provisiones y algo más, un pequeño amuleto hecho de hueso y madera, colgado de una cuerda. Esto los protegerá, por un tiempo, dijo, mirándome directamente a los ojos. Pero si siguen adelante, deberán enfrentar lo que trajeron de regreso con ustedes. No había vuelta atrás. Diego ya no era mi hermano, y ahora dependía de mí descubrir que lo había atrapado. La verdadera prueba aún estaba por venir, y sabía que el camino que teníamos por delante sería el más oscuro de todos. El aire en la jungla era denso, pesado, y a cada paso que daba junto a Diego, sentía que el entorno se tornaba más opresivo. A medida que avanzábamos, el sol comenzaba a escalar por el cielo, pero la luz apenas penetraba a través de la densa vegetación, dejando todo sumido en un tono sombrío. La advertencia del anciano resonaba en mi mente como un eco constante: deberán enfrentar lo que trajeron de regreso con ustedes.
Nos dirigimos hacia una parte de la jungla que no habíamos explorado antes, donde las leyendas hablaban de antiguos rituales y secretos oscuros. En mi mente, el recuerdo del río y la transformación de Diego era una sombra que crecía más grande con cada paso, llenando de temor cada rincón de mi ser. Conforme avanzábamos, noté que los árboles parecían cerrar el paso, como si quisieran mantenernos alejados de lo que estaba por venir. La vegetación se hacía más espesa y el aire, más fresco. Todo era extraño y surrealista. Las aves, que antes habían llenado el espacio con su canto, ahora callaban y el único sonido era el de nuestras pisadas sobre el suelo cubierto de hojas secas. De repente, un chillido desgarrador rompió el silencio. Era un sonido inhumano, una mezcla entre el llanto y la risa, algo que no podía ser explicado. Miré a Diego, pero su rostro permanecía impasible, como si no escuchara lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Esa era la primera señal de que la distancia entre nosotros se hacía cada vez más profunda. Decidí seguir adelante, adentrándome en la selva. Había algo que me empujaba a investigar el origen de ese grito, una curiosidad oscura que no podía ignorar. A cada paso, sentía que mi propio miedo se transformaba en adrenalina. Pero a medida que nos acercábamos, el aire se tornaba más helado y un mal presentimiento me invadió. Finalmente llegamos a un claro. En el centro, había un altar hecho de piedras y ramas. Estaba cubierto de hojas secas y parecía haber sido utilizado recientemente. En el aire había un aroma acre, un hedor que no podía identificar pero que me hizo sentir nauseabundo. Diego se quedó a unos pasos detrás de mí, mirándome con esa expresión vacía que me erizaba la piel. De repente, el chillido resonó de nuevo, esta vez más cerca. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Sin embargo, la sensación de que no estábamos solos se intensificó. En el suelo, noté algo que me hizo estremecer, manchas oscuras, como si algo se hubiera derramado allí. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar que podría ser sangre. En ese momento, escuché un movimiento detrás de mí. Me giré rápidamente, y lo que vi me heló la sangre. Una figura oscura emergía entre los árboles. No era un humano, ni un animal. Era una sombra que se deslizaba por el suelo, tomando forma a medida que se acercaba. Sus ojos eran dos pozos vacíos, y su sonrisa era una curva grotesca que se retorcía en su rostro. Era como si la propia oscuridad hubiera cobrado vida. Diego, que parecía no haber notado la presencia de la entidad, avanzó hacia el altar. Con cada paso que daba, la sombra se acercaba más. Era como si estuviera alimentándose de su energía, y su vacío se intensificaba. La criatura se detuvo a un lado de Diego, mirándolo con avidez, como si supiera que él era su presa. Diego. Quería gritar, pero mi voz se quedó atorada en mi garganta. El miedo me había paralizado. Observé cómo Diego extendía la mano hacia el altar, como si estuviera en trance, ignorando por completo el horror que lo rodeaba. La sombra se abalanzó sobre él. En un instante, todo se volvió caótico. La criatura se envolvió alrededor de Diego, y el aire se llenó de gritos y risas burlonas que resonaban en la selva. No eran gritos de dolor, sino más bien de una alegría macabra, como si el caos fuera un espectáculo para aquellos seres que moraban en la oscuridad. En ese momento, el instinto de supervivencia se apoderó de mí. No podía dejar que eso le sucediera a mi hermano. Luchando contra mi propio pánico, busqué a mi alrededor algo que pudiera ayudarme. Mis manos encontraron una rama caída, y aunque no era más que un palo, me aferré a él como si fuera una espada. Mientras me acercaba a ellos, la sombra giró su cabeza hacia mí, sus ojos vacíos reflejaban la malicia pura. Era como si pudiera leer mis pensamientos, como si supiera que estaba dispuesto a luchar. Con un movimiento rápido, traté de golpear la sombra, pero ésta se desvaneció antes de que pudiera tocarla, como humo en el viento. Diego continuaba inmóvil, casi en un estado de hipnosis. La sombra parecía consumirlo, y una desesperación profunda se apoderó de mí. Recé para que el anciano tuviera razón. Saqué el amuleto que me había dado y lo sostuve frente a mí, cerrando los ojos y deseando con todas mis fuerzas que funcionara. Al abrir los ojos, vi que la sombra retrocedía, como si estuviera tocada por el amuleto.
Su forma se deformaba, girando y retorciéndose, pero no desaparecía. El horror de lo que estaba sucediendo se apoderaba de mí, pero sabía que no podía rendirme. Diego aún estaba atrapado en ese abismo, y no podía dejar que se lo llevaran. Con todas mis fuerzas, grité su nombre, aunque el sonido apenas salió como un murmullo. La sombra se detuvo por un instante, y en ese momento, Diego pareció despertar. Sus ojos se llenaron de confusión y terror, y comenzó a luchar contra la fuerza que lo mantenía atado. Aprovechando ese momento, me acerqué a él y le grité que luchara, que recordara quién era. Sentía que la energía del amuleto aumentaba, y la sombra, aunque aún amenazante, comenzaba a desvanecerse poco a poco. En un último intento, lancé el amuleto hacia la figura oscura. El amuleto voló y, al impactar, hubo una explosión de luz que iluminó la selva. La sombra gritó, un sonido desgarrador que resonó en todo el lugar. En un instante, como si todo se hubiera detenido, la criatura se desmoronó en una niebla oscura y desapareció. Pero la victoria fue momentánea. Diego cayó de rodillas, su respiración era entrecortada. Me arrodillé junto a él, sintiendo el alivio de haberlo recuperado, pero la sensación de que algo aún no estaba bien me llenaba de inquietud. Él miró a su alrededor, visiblemente confundido, y cuando me encontró, la mirada en sus ojos se oscureció nuevamente. No, susurré. ¿Qué te pasó, Diego? Sus labios se curvaron en una mueca que no era una sonrisa, pero que contenía una tristeza profunda. No estoy solo, dijo, y por primera vez, su voz sonó como si alguien más la hablara a través de él. No sé si puedo volver a ser quien era. El miedo regresó con fuerza. La realidad de nuestra situación se instaló en mi pecho como una piedra pesada. El antiguo ritual, la sombra que había acechado, todo lo que había intentado evitar se había hecho presente. Y, sin embargo, la lucha aún no había terminado. La selva parecía haberse transformado a nuestro alrededor. Los árboles eran más densos, y la luz del sol apenas podía penetrar el espeso follaje. La atmósfera era pesada, y el aire estaba impregnado de un miedo palpable. Miré a Diego, su rostro era una mezcla de confusión y desesperación, como si la lucha contra la sombra hubiera dejado marcas indelebles en su alma. ¿Qué hacemos ahora?, pensé, sintiendo que el tiempo se desvanecía a nuestro alrededor. La sombra había sido expulsada, pero el horror no había terminado. Algo en mi interior me decía que su esencia aún nos perseguía, y la advertencia del anciano resonaba en mi mente: deberán enfrentar lo que trajeron de regreso con ustedes. Con cada minuto que pasaba, sentía que la selva se cerraba más a nuestro alrededor. Diego se puso de pie, pero su postura era diferente, casi como si ya no tuviera control total sobre su propio cuerpo. Cada movimiento que hacía parecía estar regido por una fuerza ajena. Luchaba contra la idea, pero el terror era real. Debemos volver, le dije, mi voz temblaba con cada palabra. Diego me miró, sus ojos aún llenos de confusión, pero algo más estaba presente, una sombra que apenas podía discernir en su mirada. La lucha que había ganado no había sido una victoria total. Empezamos a caminar de regreso, pero cada paso era más difícil que el anterior. Sentía que el aire se hacía más pesado, como si la selva quisiera mantenernos allí, atrapados en su abrazo mortal. Mientras avanzábamos, el entorno comenzaba a cambiar. Los sonidos de la jungla se transformaron en murmullos, y vi figuras moverse entre los árboles, sombras que se deslizaban en la periferia de mi visión. Diego se detuvo de repente, sus ojos se abrieron de par en par. No puedo seguir, murmuró, aunque su voz no era del todo suya. Lo miré, un profundo terror me invadió. Era como si el lugar que habíamos visitado le hubiera marcado, dejándolo atrapado entre dos mundos. Diego, por favor, le grité, pero él solo se quedó allí, mirando hacia la selva con un vacío que me helaba la sangre. Era como si estuviera en otra dimensión, una donde la sombra todavía lo poseía, donde el ritual que había enfrentado no era más que un preámbulo a lo que estaba por venir. Tomé su mano con fuerza, tratando de devolverlo a la realidad. Tienes que luchar. Recuerda quién eres. Eres mi hermano, y siempre lo serás, le dije, sintiendo que cada palabra era un ancla en un mar de locura.
De repente, la figura oscura volvió a aparecer, esta vez con más fuerza. Se materializó ante nosotros, burbujeando en la sombra de los árboles, observándonos con ojos vacíos. El chillido que había escuchado antes resonó de nuevo, ahora más fuerte, como un llamado a la desesperación. La sombra se abalanzó hacia Diego, y yo, en un instante de desesperación, me interpuse entre ellos. No podía dejar que se lo llevaran. La entidad se detuvo, y su risa resonó en la selva como una burla. Tu hermano es mío, dijo, aunque no lo escuché con mis oídos, sino que lo sentí en mi mente. Con el amuleto aún en mi mano, lo levanté, sintiendo su poder. Un resplandor comenzó a emanar de él, iluminando la oscuridad que nos rodeaba. La sombra retrocedió, pero no lo suficiente. Diego miraba hacia mí, y en sus ojos había un destello de reconocimiento. Recuerda, le grité. Recuerda nuestros momentos juntos, recuerda por qué estamos aquí. En ese instante, algo cambió en él. Su rostro se tensó, y vi que luchaba contra la sombra que intentaba apoderarse de él. Los ojos de Diego brillaron, y un grito desgarrador escapó de su garganta, una mezcla de dolor y resistencia. La sombra comenzó a desvanecerse, pero no antes de lanzar un último ataque. Se lanzó hacia mí, y el aire a mi alrededor se volvió pesado y frío. Pero en el momento crítico, sentí la fuerza del amuleto crecer. No, grité con todas mis fuerzas. La luz que emanaba del amuleto se intensificó, y de repente, la sombra fue envuelta en un torbellino de luz. El grito de la entidad resonó, un eco de rabia y desesperación, mientras se desvanecía en el aire. Diego cayó al suelo, y me apresuré a su lado. «Diego», pregunté, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Su respiración era entrecortada, pero poco a poco, la confusión comenzó a desvanecerse de su rostro. «¿Volviste?», susurré, sintiendo que la pesada carga que llevaba comenzaba a levantarse. Sin embargo, sabíamos que el viaje no había terminado. Aunque habíamos derrotado a la sombra, el miedo y la experiencia habían dejado cicatrices. La jungla comenzó a despejarse, y un camino se abrió ante nosotros. Con un último vistazo hacia el lugar donde la sombra había existido, decidimos que no había vuelta atrás. A medida que avanzábamos hacia el horizonte, la luz del sol comenzaba a brillar. Diego y yo compartimos un silencio profundo, uno que estaba lleno de promesas y recuerdos. La selva nos había enseñado algo valioso, algo que jamás olvidaríamos. Regresamos a casa, pero las marcas de nuestra experiencia nos acompañaron. Aunque habíamos enfrentado la oscuridad, también habíamos encontrado la fuerza en nuestra conexión como hermanos. En el camino, entendimos que lo que habíamos vivido era solo el principio de una nueva historia. Habíamos enfrentado lo desconocido y salido de ello. No sabíamos qué depararía el futuro, pero juntos éramos más fuertes. La sombra podía haber intentado separarnos, pero había fallado. Y así, con la luz del sol brillando en nuestros rostros, dimos un paso hacia lo que sería un nuevo comienzo. Si te gustó este video de terror, no olvides regalarnos un like y suscribirte al canal para más historias escalofriantes. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos relatos del Archivo del Misterio. Nos vemos en el próximo video, si te atreves.